tiempo, estoy hablando más o menos de hace unos 10 años, en medicina física y rehabilitación tenía como un concepto en que solamente era la última fase de la recuperación de un proceso, ¿no?, patológico. Pero ahora, con todo lo que ha habido de la pandemia y también del aumento de la frecuencia de los accidentes, la aparición de seguros como el SOAT, etc., estamos en la necesidad de poder conocer algunos términos. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, en una clínica, probablemente les pidan una evaluación de discapacidad o de invalidez, ¿no? Es más, si ustedes, por ejemplo, trabajaran en una clínica y no supieran cómo se hace, lo más probable es que su salud intervenga a la clínica y pueda ser multada, ¿no? Ha pasado. He trabajado 12 años en la clínica San Juan de Dios y muchos de los colegas, por ejemplo, de traumatología, neurología, nos derivaban los pacientes para que nosotros hiciéramos esas evaluaciones, porque no se conocía exactamente los términos de discapacidad, minusvalía, deficiencia, invalidez, menoscabo, todo ello. Entonces, sí tenemos que conocer. Justamente la clase de hoy va dirigida a eso. Bueno, todos somos susceptibles a algún daño orgánico que va a originar muchas veces una deficiencia, una discapacidad y una minusvalía. Podemos ser el mejor deportista, pero tenemos el riesgo de poder quedar con una secuela que nos pueda llevar a una discapacidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser la medicina física. Acá vemos que hay una reseña histórica y vemos que la medicina física y rehabilitación tiene una larga historia, ¿no? Y que ha cambiado, como les dije al principio, en el transcurso de los años. Se dice que el comienzo de la medicina física debe buscarse en la prehistoria. Ya existía como tal. En 1947, la Junta Consultiva de Especialidades Médicas otorgó ya a la medicina física su aprobación como una especialidad médica. Entonces acá tenemos las fases históricas y miren en 1953 cómo lo describen los autores, y llegamos a 1969 donde se reconoce oficialmente a la especialidad, y esto sucede en España, ¿ya? En una sociedad que se llama CERMEF. Entonces, ¿qué es la rehabilitación? Es la rama de la medicina que enfatiza la prevención, como en todas las especialidades, pero principalmente en esta especialidad. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos que puedan causar una discapacidad temporal o permanente. Especialmente aquellos que afecten los sistemas musculoesqueléticos, considerando que las patologías musculoesqueléticas casi vienen a considerarse en el segundo lugar de los problemas patológicos en la especialidad. El sistema nervioso, el sistema cognitivo, porque también rehabilitación abarca la parte cognitiva, ¿no? Dentro de nuestros pacientes que tratamos, están los niños que tienen muchas veces retardo mental, o los pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico, o también niños que tengan autismo. Los aparatos cardiovascular y también pulmonar. Entonces, ¿qué es según la OMS la rehabilitación? Viene a ser la parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de compensación a fin de permitirle llevar una experiencia autónoma y dinámica. Entonces, el objetivo
Se va a medir en parámetros funcionales, en el restablecimiento de la movilidad, en el cuidado de la persona y la habilidad manual y comunicación. Lo que nos está diciendo acá es que no solamente todo es físico, músculo esquelético, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un paciente que puede haber tenido una lesión medular. Supongamos una D4. Ese paciente tiene un trastorno motor, porque si es una lesión completa probablemente no logre recuperar la movilidad, ¿no? Pero la parte cognitiva está bien. Sin embargo, vemos un paciente que tiene una secuela de un accidente cerebrovascular y podemos ver que este paciente puede estar caminando, deambulando, pero el trastorno cognitivo se va a dar, porque acordémonos que un territorio del cerebro ha sido afectado con una isquemia, con una hemorragia, y este va a traer un problema cognitivo, ¿ya? Entonces, nosotros vemos al paciente como un todo, no vemos la parte musculoesquelética, siempre tenemos que ver la parte cognitiva, que es importante. Y dentro de eso, nosotros tenemos, ya vamos a ver más adelante, tenemos algunas tablas que nos pueden ayudar a medir la capacidad que tiene el paciente para desarrollar algunas actividades, desde las más básicas, que pueden ser de alimentación, de higiene, hasta un poquito más complicadas, que pueden ser las instrumentales, en donde el paciente puede manejar su horario de pastillas, puede manejar el dinero, puede manejar un celular, pero sin querer decir que no tiene una discapacidad. Va a tener una discapacidad, pero para otras cosas un poquito más complicadas. Entonces, la función acá de medicina física y rehabilitación, o de la rehabilitación, nos lleva como un objetivo final a la reintegración de la familia, ¿no? A la escuela o al trabajo. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar en la rehabilitación de los pacientes justamente para eso. Como todas las especialidades y como en sí la medicina, tenemos pues una atención primaria, ¿no? En la atención primaria vamos a ver que se hace la promoción de la salud, la protección específica. Cuando hablamos de promoción de la salud, estamos hablando todos los aspectos que nosotros podamos brindar a los pacientes. ¿Para qué? Para evitar que estos pacientes o las personas sufran discapacidades, ¿no? Como por ejemplo, utilizar el casco, por ejemplo, cuando conduces una moto. Ya de alguna manera estás protegiendo, ¿no?, el cráneo. En la protección específica, por ejemplo, vemos todos los pacientes en riesgo. Por ejemplo, ¿a quiénes consideramos? Los niños que van de 0 a 5 años. Son niños que de alguna manera están en mayor riesgo en el desarrollo. Entonces, en el Instituto Nacional de Rehabilitación existe, por ejemplo, un programa donde es rehabilitación basada en la comunidad. Y esta rehabilitación basada en la comunidad se desarrolla en las postas. ¿Y qué es lo que predomina ahí? Por ejemplo, es cuidar a nuestros niños de 0 a 5 años. ¿Qué hacemos? Hacemos evaluación de ellos, de su desarrollo, haciendo uso de una tabla que se ha creado con niños peruanos, que es ya se me fue el nombre. Es una tabla en donde nos habla de cada parámetro del desarrollo. Por ejemplo, qué hace un niño a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, dividiendo en hitos, ¿ya? Porque cada trimestre el niño cumple un hito. Pero también en un área motora gruesa, en un área motora fina, en la parte del lenguaje, la parte social, ¿no?, que nos va a indicar si el niño está cumpliendo los hitos que le corresponden de acuerdo a la edad. Ya, la tabla se llama CONAIE, ¿ya?
Entonces búsquenla en el internet, es una tabla peruana que está siendo bastante utilizada y nos ayuda mucho a identificar, por ejemplo, los niños que tienen el riesgo, por ejemplo, de hacer un retardo global o que quizás son niños de riesgo para un daño neurológico. En la atención secundaria vamos a ver que es importante el diagnóstico temprano y ahí justamente también viene esto de los niños o de las personas que muchas veces vienen con alguna dolencia, ¿ya? Pero que se ha pasado por todos los consultorios, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la especialidad como tal te centra mucho en tu desarrollo de la especialidad, ¿no? Por ejemplo, viene una persona claudicando y tú probablemente si eres traumatólogo estás viendo que su rodilla puede ser la causante de la dolencia, ¿sí? Pero entonces hacen la intervención en la rodilla, es el menisco, o quizás es un ligamento, o de repente es un esguince, o de repente es un síndrome patelofemoral, etc. Pero lo ves en un contexto de un segmento nada más, ¿no? Cuando nosotros evaluamos a los pacientes en lo que es medicina física y rehabilitación, en un contexto general, ¿ya? Desde que entra el paciente, nosotros estamos viendo que ese paciente está claudicando, tiene un trastorno de la postura, se sentó con facilidad, se desvistió, subió a la camilla con facilidad, viene acompañado, se acuerda de lo que le estamos preguntando, entonces nos interesa en forma global. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a hacer un diagnóstico temprano. Muchas veces hemos tenido pacientes que han sido evaluados en el segmento, pero han terminado siendo de repente un ELA, han terminado siendo de repente un tema de una radiculopatía lumbar o de una coxartrosis que se ha manifestado con un dolor en la rodilla. Entonces vemos el paciente un poquito más ampliamente. De ahí deriva el hecho de que pongamos un tratamiento adecuado, ¿no? No solamente fijado en el segmento. La terciaria viene a ser como si ya la rehabilitación en sí y la limitación de la incapacidad. Entonces, vamos a ver que los factores causales del daño pueden ser un trauma o factores genéticos, o también puede ser del medio, que son actitudes y demandas sociales. Cuando nosotros hablamos de daño, estamos hablando de deficiencia. ¿Qué quiere decir? Que es el daño de un órgano, ¿ya? Por ejemplo, Roberto Carlos. ¿Lo conocen a Roberto Carlos? Hoy ya está pasadito. Roberto Carlos es un artista que sufrió un traumatismo, ¿no? Me parece que fue por un tren o algo así, que produjo una amputación de uno de sus miembros inferiores, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de una deficiencia. ¿Por qué? Porque es el órgano que se ha perdido. Lo que no puede hacer como consecuencia de la deficiencia vendría a ser la discapacidad. O sea, él no podría correr. A pesar de que puede caminar, no podría correr. Quizás no podría saltar normalmente, porque necesito el impulso de las dos piernas, ¿sí? Entonces esa vendría a ser la discapacidad. Y la desventaja vendría a ser lo que vendría a ser la minusvalía, que quiere decir en relación a su rol social. Entonces, vemos que esa desventaja puede ser como consecuencias individuales, por ejemplo, una disminución de la independencia. Hay personas, si son amputadas bilateral o si han sufrido un accidente cerebrovascular con una lesión masiva, van a ser pacientes dependientes de una segunda persona o tercera persona. La movilidad, porque quizás no van a poder correr, caminar, etc.
Va a haber la integración social, porque quizás quisieran ir, por ejemplo, a visitar Machu Picchu y van a tener cierta desventaja, porque ahí se tiene que caminar, ¿sí? Y la situación económica, porque de todas maneras lo pone en una desventaja, ¿no? Sobre todo, ahora ya no tanto, porque miren, dentro de los objetivos de medicina física y rehabilitación, también hemos visto que se trata de que la persona con discapacidad tenga la suficiente capacidad para competir con el resto de las personas. A eso estamos apuntando. Lógicamente que si tiene un déficit cognitivo es un poco difícil, pero dentro de lo que se le plantea. También tenemos consecuencias familiares, ¿no? Es una carga económica porque va a necesitar de repente ortéticos, prótesis, etc. También va a tener una necesidad de servicios, porque supongamos que sea un amputado, entonces va a tener que tener un seguro social para que el seguro social le pueda proveer de esa prótesis. Sin embargo, si no tuviera seguro social, probablemente la familia tendría que costar, considerando que una prótesis no está a menos de 5.000 o 10.000 soles. Y la interrelación social alterada, porque de todas maneras el paciente tiende a tener una afectación de la autoestima, ¿no? Y eso como que le impide integrarse. Hay algunos que ya lo superan, pero por lo general es todo un trabajo. Por eso es que cuando nosotros hacemos la rehabilitación, también incluimos dentro de nuestro equipo a la psicóloga, porque ella tiene que buscar en el paciente una aceptación de la discapacidad. Tiene consecuencias sociales también, demanda de servicios, pérdida de la productividad. Ese paciente no podrá rendir, amputado no podrá rendir como otra persona que puede subir y bajar gradas, tendrá que esperar el ascensor para subir y bajar, porque va a llegar un momento en que ya no va a rendir más, ¿no? Y como dijimos, la integración social. Entonces, dentro de la necesidad de poder clasificar estas enfermedades, estas deficiencias, estas minusvalías, se crea el proceso de revisión de un codificador internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, ¿ya? Que ha tenido todo un proceso para que pueda salir el que actualmente se lleva, ¿no? Como vemos, en el 2000 ya se hace el borrador, después en el 2001 ya la clasificación internacional de funcionamiento de discapacidad y de salud está. O sea, ustedes lo pueden buscar en el internet y ahí lo ven. Entonces, a esto me refería cuando hablamos que en este codificador internacional de deficiencias y discapacidades y minusvalías hay conceptos que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿qué es una deficiencia? Ya les había adelantado. Es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica. No solamente es musculoesquelética, es también la parte cognitiva, fisiológica o anatómica del individuo. O sea, en sí es la lesión del órgano, ¿sí? Que nos va a llevar a allá. Entonces acá, por ejemplo, nos hacen una pequeña descripción de esas deficiencias, en qué órganos se pueden dar. Como les dije, deficiencias intelectuales que van a afectar la inteligencia, la memoria y el pensamiento. De eso les hablaba, de personas que tienen un retardo mental, problemas psicológicos, o puede ser que haya quedado con una secuela de un ACV, ¿no es cierto? En donde quedan con una afasia o quizás con trastornos de la memoria. Deficiencias psicológicas incluyen las que afectan funciones del estado mental, como les dije, y otras funciones que son un poco más complejas de carácter emocional. Por ejemplo, las personas que tienden a ser, se me fue el nombre. Que son cuando uno está deprimido.
tiende a la depresión, ahí está, a la depresión se me fue, a la depresión, ¿no? Y esto muchas veces al ritmo de que pueda ocasionarse en él mismo lesiones, ¿no? Es bien frecuente, es bien frecuente. Entonces, también tenemos las deficiencias en el lenguaje que afectan la comprensión, que en este caso sería, por ejemplo, los pacientes que tienen ACV, que terminan haciendo un trastorno, una afasia tanto comprensiva como expresiva. Y la utilización del lenguaje y funciones asociadas en el aprendizaje, que en este caso, por ejemplo, podemos ver a los niños con autismo, ¿no? Son niños que tienen un trastorno tanto de ¿cómo se llama?, de comprensión, como tanto del lenguaje comprensivo como del expresivo. También hay deficiencias auditivas, las personas que tienen baja audición o sordera, puede ser unilateral o bilateral, las visuales, ¿no?, que pueden ser desde leves hasta moderadas. Las leves se pueden compensar con los lentes, las moderadas ya buscan otras, digamos, otras connotaciones del grado de discapacidad. También tienen las deficiencias viscerales, que ya se refieren a órganos internos y a otras funciones especiales, ¿no? Como por ejemplo el vaso o quizás el hígado. Deficiencias musculoesqueléticas que, como les dije, son las más frecuentes y que ahora pues todo el mundo hace rehabilitación en cuestiones de dolor musculoesquelético, hombro, columna, que es tan frecuente. Las deficiencias generalizadas, sensitivas y otras incluyen los problemas de sensibilidad, deficiencias metabólicas, susceptibilidad al traumatismo, incontinencias y algias generalizadas y fatigas de deficiencias múltiples. En estos estamos hablando de las deficiencias metabólicas, estamos hablando de los pacientes con polineuropatías, ¿no?, que sí es bien frecuente, ahora que se dan mucho las enfermedades metabólicas por el tipo de alimentación. Entonces, habíamos dicho que la deficiencia es la lesión del órgano y viene después la discapacidad, y esta discapacidad vendría a ser la restricción o ausencia debida a la deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera como normal, ¿no? Y es a nivel del individuo en sí, en su desarrollo. Y tenemos acá la clasificación de las discapacidades, de la conducta, que ya lo habíamos visto, la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición del cuerpo, de la destreza, de la situación y de una determinada aptitud. ¿Por qué es importante saber, por ejemplo, la clasificación de las discapacidades? Porque cuando ustedes llenen un certificado de discapacidad, van a tener que llenar esto. Y cada uno de estos puntos necesita de una evaluación específica. Por ejemplo, si hablamos de la conducta, estamos hablando del yo. Le voy a preguntar, ¿qué día es hoy? ¿Cuándo nació? Estamos de día, de noche con los niños. Todo lo que se relaciona a su esquema corporal, al yo en sí, ¿ya? Eso es lo que tienen que evaluar. De la comunicación, estamos hablando del lenguaje expresivo y comprensivo, ¿no? Le preguntaré al niño o lo escucharé y veré cómo me responde ante las preguntas. Hay niños, por ejemplo, autistas que son no verbales, o sea, no hablan. Pero si yo le pongo una figura y le digo, ¿dónde están los zapatos de la niña?, y él me mira a los zapatos de la niña, me está haciendo una comunicación. No será verbal, pero sí está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces tenemos que ser muy precisos con lo que vamos a buscar, la respuesta que vamos a buscar. Yo le puedo enseñar dos figuras. ¿Dónde está el oso? Y si él me mira así, entonces me está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿ya? Del cuidado de la persona. ¿De qué estamos hablando del cuidado de la persona? Estamos hablando de que esa persona es capaz de vestirse, cambiarse, escoger su ropa, calzarse, bañarse, ¿ya? Es capaz de hacerlo solo. De la locomoción, es capaz de subir gradas, bajar gradas,
caminar una distancia prudencial, ¿no? Saltar, trepar, de la disposición del cuerpo. Este es ya de las habilidades, por ejemplo, este niño o esa persona adulta va a poder hacer compras. Lo manda usted a la tienda o usted, señor, usted va al supermercado y hace sus compras. Sí, sí hago mis compras. ¿Entiende usted? Le dan el vuelto bien. ¿Sabe usted que es un billete de 10 soles, 5 soles? Usted selecciona los alimentos. Entonces estamos hablando de la disposición del cuerpo. De la destreza, ya está relacionada a cosas más finas, de motora fina. Cortar, picar, prender un fósforo, contar monedas, hacer escribir en el celular, ¿no? De la situación, hablamos de qué cosas son de las que dependemos. Por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia renal es un paciente que depende de una hemodiálisis o una diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, su situación, la situación de ese paciente amerita calificar con un grado de discapacidad, que no va a ser igual que tener un inhalador, por ejemplo, para una persona que tiene asma. Y, bueno, de una determinada actitud, esa no la ponen en el formulario del certificado de discapacidad. Finalmente, hablamos de la minusvalía, que ya no se habla tanto de la minusvalía porque como que es un término un poco despectivo, entonces se habla de la restricción de la participación y entonces viene a ser la situación de desventaja que surge en un individuo como consecuencia de la deficiencia o discapacidad que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal en su caso. En el caso, por ejemplo, de este cantante, Roberto Carlos, que les digo, por ejemplo, él ¿tendrá una minusvalía? No, porque su función es cantante, ¿no es cierto? ¿Cumplirá un rol social adecuado? Sí, porque congrega cantidad de gente, produce cantidades de dinero, o sea, no tiene una discapacidad. O sea, no todo paciente que tiene una deficiencia de discapacidad necesariamente tiene que tener una minusvalía. ¿Ya? Entonces, haciendo un pequeño resumen, una enfermedad o trastorno, que es una situación intrínseca, nos va a producir una deficiencia, esta deficiencia una discapacidad, y una discapacidad una minusvalía que se traduce en la deficiencia en pérdida del funcionamiento, discapacidad, limitación, actividad y minusvalía de ventaja social. Entonces acá tenemos una pequeña tabla para que vean ustedes, por ejemplo, en un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, su deficiencia va a ser musculoesquelética porque va a tener un déficit motor en un lado de su cuerpo, que sería un hemiplegia. ¿Cuál sería su discapacidad? Va a ser de la locomoción, de la marcha, de poder saltar obstáculos, de poder hacer traslados con la facilidad. Y la minusvalía, por ejemplo, si es un docente, va a tener problemas si es que es su hemiplegia en el lado derecho, va a tener una alteración en la utilización del miembro dominante, ¿no? Puede también quedar con una secuela que puede ser de lenguaje, que puede ser una afasia. Ustedes van a ver que de acuerdo a la afectación de los segmentos, va a poder ser una afasia global, la magnitud, una afasia comprensiva, una afasia expresiva, ¿no? Y se va a traducir en una discapacidad de la comunicación, tanto para hablar como para comprender. También va a estar afectado su rol ocupacional, porque si es docente, por ejemplo, va a ser un poco difícil, ¿no? Ahora, o si no, por ejemplo, si es una persona que da información, trabaja en Claro, por ejemplo, en la ventanilla, no va a poder hacer, porque no va a poder hacer la comprensión, el lenguaje comprensivo y expresivo. Del cuidado de la persona también, porque tiene una hemiplegia, entonces le va a costar el doble, quizás va a tener que depender de otra persona para que lo pueda vestir. Y de la situación, porque ya dijimos, un paciente que tiene un accidente cerebrovascular siempre tiene alguna afectación. Podría perderse, no recordar el lugar, no ubicarse en la ciudad, por decir.
Un amputado bajo la rodilla, lo que hablábamos hace un rato, musculoesquelética, va a tener problemas para la locomoción, para caminar, para traslado, pero si es deportista podría evitar esa minusvalía, porque vamos a ver que se puede poner una prótesis, que existen ahora las prótesis para nadar, de todos los modelos y todas las funciones, y salvaría esa parte de la minusvalía. Y en el síndrome Down, que ustedes saben, son niños que nacen con un problema genético, vamos a ver que ahí siempre se da la deficiencia musculoesquelética, porque ellos nacen, por ejemplo, con un tono un poco más bajo. Se da intelectual, y porque estos niños siempre cursan con algún grado de retardo cognitivo, de lenguaje, porque va a ser un poco más dificultoso, generalizadas, tienen cardiopatías, tienen varias lesiones en otros órganos, y entonces aquí vamos a ver que la discapacidad va a ser multifactorial, digamos. Y acá vemos en el ciego, el órgano de la vista va a ser de la situación, porque no se va a ubicar, va a tener problemas, se va a golpear con todo. Entonces también ahí entramos con lo que vendría a ser la rehabilitación, para hacer una rehabilitación funcional. En el lesionado medular, que a pesar de que tiene a veces una lesión completa, me parece que dentro de todas es la menos discapacitante. ¿Por qué razón? Porque el cerebro está ok. O sea, yo con una lesión medular puedo ser médico, puedo ser ingeniero, puede ser lo que sea, ¿no? Porque el área cognitiva queda intacta, ¿no? Más en la parte motora. Entonces vemos acá, por ejemplo, este deportista no tiene minusvalía, porque miren, han logrado adaptarse y poder desarrollar su actividad. Aquí estos pacientes están haciendo básquet, ¿no? Adaptados, lógicamente, pero están desarrollando su actividad. Entonces vemos acá que en el proceso de la rehabilitación integral, la rehabilitación es integral, por eso les digo, ¿no? Entonces todo va enfocado a poder hacer una inclusión tanto laboral como familiar. Aquí estamos viendo que no solamente la discapacidad se da en la ciudad, se da en otros contextos, ¿no es cierto? Miren, en la parte rural, este niño, nosotros si analizamos, es un niño que tiene una parálisis cerebral infantil. Vemos que a este niño le han confeccionado una silla neurológica, ¿no? Donde tiene control de la cabeza, un apoyo de los pies, tiene los apoyos para apoyar sus bracitos, ¿no? Entonces tenemos que dar soluciones. Ustedes seguramente quieran hacer el serum, ¿no? Y de repente les toca uno de estos lugares, entonces ya tienen más o menos una idea que sí se puede lograr ayudar de alguna manera para que este niño no tenga otros trastornos producidos por su discapacidad. Entonces, los programas de rehabilitación están diseñados para atender a las necesidades específicas de cada paciente, por ello cada programa es diferente. Aquí esta señora, por ejemplo, ya ha logrado, digamos, de alguna manera hacer su traslado, ¿no? Miren, valiéndose de sandalias, pero puede lograr llegar a un destino que sería su objetivo. Y acá estamos viendo cómo también en una zona rural se trabaja con los niños que tienen de alguna forma una discapacidad intelectual. Un síndrome Down. Aquí están utilizando una pelota para estimular al niño a la movilización de las piernas. Una profesora que está trabajando la parte cognitiva, la parte educativa, el aprendizaje. Aquí un personal de salud que está elaborando unas muletas para esta niña, que miren, sin necesidad de que sean unas muletas como las que podemos encontrar acá. Aquí que se están preocupando, por ejemplo, por las barreras arquitectónicas, han hecho esta bajada para que esta niña pueda asistir con su silla de ruedas.
este señor que se ha confeccionado estos instrumentos para poder rehabilitar sus hombros, y este niño que se le ha hecho una carpeta adaptada para que su descarga en los pies sea la adecuada y el tamaño que le corresponde. Y acá también esta señora que le ha hecho una silla, este señor que está trabajando, ¿no? Está trabajando, ha logrado, digamos, superar su minusvalía. Y bueno, niños con trastornos cognitivos. Entonces decíamos que las metas en rehabilitación o de estos programas es obtener el máximo nivel de independencia de sus pacientes, tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones de la vida. Tenemos pacientes específicos. Si un paciente no pone de su parte, no me entiende, entonces no es un buen paciente para rehabilitación. Porque yo le voy a tener que dar una orden al paciente. Mete tu barriga, controla tu postura, ¿no? Pon primero el talón. Entonces él me tiene que entender en lo que le voy a decir. Si no, yo no lo voy a poder, no lo voy a poder rehabilitar adecuadamente. ¿Ya? Va a tener, digamos, metas un poco más cortas. Entonces, pedimos que con esta rehabilitación alcancen el más completo potencial físico, en el caso de músculo esquelético, psicológico, en el caso de la parte cognitiva, social, vocacional, educacional, porque tienen que necesitar una reintegración, que sean compatibles con su deficiencia fisiológica o anatómica. Bueno, aquí para recordar que de todo lo que es discapacidad, pues tiene costos directos e indirectos, ¿no? Como son, lo habíamos visto anteriormente, tienen pérdida de la productividad laboral, en lo que son costos indirectos, desempeño y subdesempleo, y ausentismo también del trabajo. Entonces vemos que los puntos claves de rehabilitación se refiere a un conjunto de métodos que tiene como finalidad la recuperación de una actividad o de la función perdida o disminuida en un individuo por enfermedad. Y nuevamente reiterar qué es una deficiencia, qué es una discapacidad, qué es una minusvalía, que nos va a servir para hacer los documentos. Como en todas las especialidades, es importante la historia clínica completa, la anamnesis, que debe incluir la historia laboral, a diferencia de otras, porque nuestro objetivo del paciente es hacer una reinserción laboral. Entonces tenemos que saber qué hacía antes del accidente. El examen físico va a ser en forma general, por sistemas, va a tener el test articular, el test muscular, una evaluación de las actividades de la vida diaria que les había dicho, y escalas de valoraciones funcionales. Y otros exámenes como exámenes auxiliares, radiografías, tomografías, etcétera, que van a ser complementarios, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un pronóstico. O sea, cuando hacemos, no solamente vamos a hacer el diagnóstico, sino un pronóstico. ¿A dónde vamos a ir con ese paciente? ¿Qué es lo que vamos a lograr con ese paciente? Y vamos a buscar una meta determinada y rehabilitar con el enfoque de llegar a esa meta. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del test articular y muscular, es importante en la especialidad. ¿Por qué? Porque esa nos va a servir como un punto de partida. Por ejemplo, viene un paciente que ha tenido una luxación de hombro, tiene una rigidez de hombro, entonces en mi primera evaluación voy a ver elevación, abducción, rotación externa, rotación interna. Y voy a poner, ¿cuánto tiene de rotación externa? 10 grados. Entonces voy a hacer un ciclo de rehabilitación y la próxima me voy a fijar en lo que apunté para ver si ese paciente llegó a la funcionabilidad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el 100%. Lo que pedimos es que sea funcional. Entonces acá tenemos la valoración osteomuscular. Entonces tenemos el test articular, que viene a ser la valoración de los rangos articulares, que se hace con un goniómetro. El test muscular, donde la valoración es de la fuerza muscular, y hay varios métodos que nosotros los podemos adoptar, el que nos sea más sencillo, ¿no? Como el de Kendall. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el internacional y el Daniel. El internacional nos permite hacer una valoración de 0 a 5.
0, no hay movimiento. 1, vestigios. 2, cierta movilización. 3, no logra vencer la gravedad. 4, una resistencia y una resistencia mayor. 5. Y Daniels, leve, moderado, regular. También es importante tener en cuenta la posición y los planos anatómicos, porque cuando vamos a hacer la evaluación del paciente, para hacer, por ejemplo, la utilización del goniómetro y el test articular, tenemos que saber en qué plano se mueve la articulación. Como habíamos visto el balance articular, podemos utilizar estos instrumentos que son los goniómetros. Y bueno, ahora ya hay inclusive los laboratorios de marcha que nos dan esa información. Pero no todos lo tenemos, son aparatos un poco costosos, entonces podemos utilizar. Acá tenemos algunas formas como podemos, por ejemplo, medir los rangos de movimiento de la cadera. Miren, hay que saber ubicar el goniómetro en el caso del codo para ver la flexoextensión. En articulaciones más pequeñas, a veces solamente nos vienen pacientes, por ejemplo, con problemas de articulaciones pequeñas, ¿no? Pero supongamos que tengamos que hacer un informe para una aseguradora. Tendremos que decir cuánto de restricción tiene, porque eso lo tenemos que traducir a otro libro donde nos va a permitir hacer el menoscabo, tanto de la persona como el menoscabo global, que eso es lo que nos piden. ¿Para qué? Para que las aseguradoras puedan de alguna manera indemnizar la pérdida del segmento o de la limitación que tiene. Entonces acá tenemos una tabla donde vemos cuáles son los movimientos, por ejemplo, del hombro, la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, cuáles son los planos en los que se trabaja, también el eje, y vamos a ver que también tenemos los rangos articulares, que son los normales. Eso lo encontramos en esto, pero tenemos que tener conocimiento por lo menos de los más básicos. Entonces, en el balance muscular solamente decirles acá que es importante siempre tener en cuenta que en el balance muscular el músculo como tal no es no se mueve solo, digamos. Tiene que tener el impulso nervioso, entonces siempre valoramos músculo, inervación, inserciones, que tenemos que tenerlo en cuenta para poder hacer la valoración de esto. Y acá tenemos lo que habíamos dicho, lo que viene a ser la valoración de la fuerza muscular, y les había dicho que en el caso mío utilizamos la valoración con el método de Daniels y la internacional. Entonces también es importante saber en qué posición vamos a poner al paciente para hacer la evaluación. Aquí en el caso de la cadera. Bueno, entonces entramos a lo que vendría a ser la valoración de las actividades de la vida diaria, y como les dije, las actividades instrumentales de la vida, que son las domésticas, financieras, control de la medicación y el manejo de aparatos, ¿no? Como el teléfono, etc. Las actividades básicas de la vida, que son las básicas: higiene, alimentación, deambulación y control de esfínteres. La valoración funcional, para hacer esa valoración vamos a utilizar algunas escalas, ¿no? Como por ejemplo en la valoración de las actividades de la vida diaria, las más sencillas, utilizamos la de Bartel. Cuando hacemos la valoración, por ejemplo, del grado de invalidez para la ley 27023, por ejemplo, que existe en algunos hospitales y que de repente ustedes van a tener que formar esas comisiones, utilizamos la tabla de Bartel, que la tenemos que anexar al expediente. En la valoración funcional de las actividades de la vida diaria, esta es la de Bartel, y hay una modificada, pero la puntuación máxima es de 100.
Entonces hablamos acá de una incapacidad severa menos de 45 puntos, grave de 45 a 59 puntos y moderada de 60 a 80 puntos, ligera más de 80 puntos. Aquí tenemos el puntaje que se les puede dar con el detalle, por ejemplo, en comer totalmente independiente, 10. Necesita de ayuda para cortar la carne, el pan, 5. Dependiente, 0. O sea, le tiene que hacer todo, cortar la comida, de repente llevarle a la boca el alimento. Y acá la de CAS, que no la utilizamos mucho, más utilizamos la de Bartel, pero siempre hay cierta, digamos, aceptación, depende de cada uno a la que más se acomode. Bueno, después entramos a lo que es la neurofisiología. La neurofisiología habla de la neuroconducción, o sea, velocidades de conducción y electromiografía. Entonces hablamos de que en la neuroconducción se estudia las respuestas sensitivas y motoras, seguramente ya lo han visto en neurología, de los nervios periféricos mediante estímulos eléctricos y en conjunto con técnicas especiales. Esto nos va a permitir evaluar el grado de funcionabilidad de estos a través de la velocidad de la cual conducen los estímulos, y la electromiografía permite analizar la actividad muscular a través de la introducción de electrodos de aguja en músculos específicos. Acá tenemos un equipo que ya probablemente hay algunos más modernos que nos va a servir para la medición y el registro de la actividad eléctrica generada en músculos, las respuestas de una estimulación nerviosa. Aquí vemos el diagrama que se da. Esta es la utilización para la electromiografía, o sea, el estudio del músculo, donde se hace la introducción de la aguja y se pide al paciente que haga la estimulación, la contracción del músculo, para ver en la pantalla cómo es que se grafica. Cada fibra muscular se contrae y produce un potencial de acción. Esta parte de la electrofisiología es una subespecialidad que ahora ha avanzado tanto que ya se está haciendo monitoreos intraoperatorios, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una extirpación de un tumor, un neurocirujano trabaja con un médico rehabilitador que se dedica a esta neurofisiología, este estudio neurofisiológico, para saber si en la zona que está haciendo la intervención está en riesgo o va a afectar alguna función importante, ¿ya? Entonces ya hemos llegado a ese punto. Entonces hablamos que el electrodiagnóstico médico es una extensión del examen físico neuromuscular y se basa en los mismos principios anatómicos de la localización de la lesión. Son procedimientos que complementan el examen físico neuromuscular con elementos objetivos de la fisiología del aparato neuromuscular. Bueno, esto es lo que les había dicho anteriormente acerca de que ya hemos llegado al extremo de hacer un monitoreo intraoperatorio. Hay 3 o 4 especialistas en el Perú, ¿no?, que han sido formados en Colombia, y realmente es todo una hazaña, ¿no?, porque se colocan electrodos digamos en el cráneo, en la masa encefálica, donde vamos a ir viendo, estudiando los impulsos y, como les digo, orientando al cirujano para que no haga ya la lesión de lugares más que puedan comprometer algunas funciones. Muy bien, entonces esta sería la primera parte. ¿Alguna pregunta que quisieran? Les decía que esto es lo más importante porque en cuanto a lo que es los conceptos básicos de rehabilitación, porque sí les va a venir, como les dije, de repente la necesidad de conocerlos para que ustedes puedan hacer la calificación de los certificados de discapacidad o de alguna ley que tiene que ver con jubilaciones anticipadas, invalidez.
básicos. Vemos que el sedentarismo no es una enfermedad en sí, pero ciertamente ayuda al desarrollo de enfermedades, ¿no? Y las hace más difíciles de tratar. Entonces, muchos nos podemos identificarlo con este Simpson. Los inconvenientes del sedentarismo, ¿cuáles van a ser? Efectos sobre el sistema circulatorio. Va a haber desmineralización y aumento de la fragilidad de los huesos, ¿no? Y hemos visto que cuando, por ejemplo, hay una inmovilización con yeso de algún segmento, terminamos de alguna manera haciendo que ese hueso pierda masa ósea, ¿no? Reducción de la resistencia muscular, es fácil perder fuerza muscular, músculo, ¿no? Sin embargo, conseguirla mínimo son 6 meses. El aumento de peso, el deterioro prematuro de las facultades, en las personas mayores, por ejemplo, vemos que donde están postradas ya comienzan a haber trastornos cognitivos. Viendo que la rehabilitación no solamente trata pacientes de una edad determinada, por eso hablo de niños y hablo de personas mayores. Hay un deterioro prematuro de las facultades de las neuromotoras y sensoriales, o sea, por ejemplo, hay alteración de la propiocepción, de la sensibilidad, y también condiciona enfermedades cardiovasculares. Entonces, la fisiología del ejercicio, vamos a ver que estudia la alteración que se da en las estructuras del cuerpo y sus funciones durante los estímulos agudos y crónicos del ejercicio. Entonces acá necesitamos reconocer los tipos de fibras musculares. Tenemos fibras blancas con todas estos puntos que son el metabolismo predominante anaeróbico, por la escasez de las mitocondrias, enzimas glucolíticas, más numerosos para la liberación de la energía rápida, son fibras grandes para realizar contracciones rápidas y potentes y necesitan de gran cantidad de calcio y de rápida liberación. También desarrollan los movimientos donde intervienen la fuerza y la velocidad y predominan en los miembros superiores y principalmente en las manos. Sin embargo, las fibras rojas, que son de acción un poco más lenta, vamos a ver que su metabolismo oxidativo elevado con alta concentración de mitocondrias, hay presencia de mioglobina, lo que le da esta coloración roja, y que almacena gran cantidad de oxígeno, tiene una demanda mayor en circulación sanguínea, está inervado por nervios motores más finos por presentar umbral de excitación bajo, desarrolla los mecanismos de resistencia y fuerza y predomina en los miembros inferiores. ¿Y cuál es la aplicación en la rehabilitación? Vamos a ver que al trabajar los miembros tenemos que tener en cuenta todos estos grupos musculares, ¿no? Que están destinados para los movimientos de velocidad o fuerza, y mientras que en los miembros inferiores se adecúan más a trabajo manteniendo la resistencia y la constancia del tiempo. Por ejemplo, la fatiga y el agotamiento físico es mayor cuando se entrenan a los miembros superiores. Los músculos tienen una porción de tanto de fibras blancas como de fibras rojas y lógicamente que en mayor o menor proporción, ¿no? Y los oficios o trabajos que desarrolla el paciente pueden modificar la composición de estas fibras en el músculo. Por eso vemos, por ejemplo, que en los pacientes que se dedican a trabajos como por ejemplo la minería, en donde trabajan a veces 12 horas, son pacientes que no están acondicionados, son pacientes que no están preparados. Es como si usted llevara un equipo de fútbol desacondicionado. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a lesionar con facilidad, ¿no? Se va a lesionar con facilidad. Entonces, lo que se les recomienda, por ejemplo, es pues, que tienen que tener cierto grado de entrenamiento para ver qué relacionado con la actividad que van a hacer. Por ejemplo, en algunos trabajos que son de laboratorio, cargan más o menos como 2 o 3 kilos haciendo esto. Rotaciones. ¿Durante cuánto tiempo? Más de 30 minutos. Entonces ahí tendremos que fortalecer todo lo que es la cintura escapular, rotadores, para que no haya lesiones del manguito rotador.
pero sin embargo van trabajadores que no están en buen acondicionamiento y terminan lesionándose muy seriamente los mangueros. Entonces acá tenemos los sistemas energéticos, que es importante tenerlos para poder aplicarlos en la prescripción del ejercicio. La participación de estos durante el ejercicio físico depende de la intensidad y la duración del mismo. Por ejemplo, en el sistema anaeróbico, aláctico o sistema de los fosfágenos, vemos pues que tiene toda una secuencia, ¿no? Donde cada enlace de fosfato de alta energía entrega 7.300 kilocalorías por mol de ATP para la concentración muscular durante 3 segundos de actividad máxima. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para la prescripción del ejercicio. También tenemos el sistema anaeróbico láctico o glucólisis anaeróbica, en donde los hidratos de carbono son la fuente de energía y entonces también tenemos que asociar con una adecuada nutrición. No requiere de oxígeno, se produce 2 ATPs y el ácido láctico, la intensidad moderada a corta duración, es la mejor fuente de energía entre 30 y 90 minutos de ejercicio. Y el ATP es resintetizado en la célula muscular. Entonces, vemos que cada uno de estos podemos adaptarlos de acuerdo a nuestros objetivos de la prescripción del ejercicio. Esto es lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las respuestas del organismo al ejercicio físico? Vamos a ver que el ejercicio físico constituye para el organismo un cambio en las condiciones de equilibrio en el medio interno, ¿no? Es decir, una perturbación de la homeostasis que es captada por diferentes receptores del organismo va a traducirse en un mecanismo de feedback o retroalimentación en una serie de respuestas del organismo que intenta compensar el desequilibrio causado. Por lo tanto, se denominan respuestas al ejercicio, a los cambios súbitos y temporales que van a ocurrir cuando se realiza un ejercicio y desaparece rápidamente después de finalizado el mismo. Estas respuestas van a ser variables en función a las condiciones genéticas y la preparación física del individuo, así como según su estado de salud, porque tenemos que tener en cuenta siempre los antecedentes. Entonces, las adaptaciones del ejercicio, vamos a ver que en primer lugar hay un aumento de consumo máximo de oxígeno. 2, a nivel locomotor va a favorecer la entrada del calcio a los huesos y el efecto mecánico de la tracción estimula su formación. Fortalece a los ligamentos, hay un incremento del grosor del cartílago, hay un incremento de la fuerza muscular y de la masa muscular, lo que vendría a ser la hipertrofia, un aumento del número y tamaño de las mitocondrias, un mayor contenido de enzimas oxidativas y energía preferentemente a través de los ácidos grasos. A nivel cardiovascular vamos a ver una menor frecuencia cardíaca y presión arterial, va a haber un aumento en el umbral de la angina, un incremento de la circulación colateral coronaria, un aumento del volumen sanguíneo y de la hemoglobina, un aumento en el rendimiento cardíaco, una disminución del consumo de oxígeno miocárdico y una disminución de la velocidad de conducción, lo que tenemos que valorar en cada estado, en cada fase. A nivel hemático vamos a ver el descenso del colesterol total, del LDL, los triglicéridos y un aumento del HDL, un mejor control de la glicemia en los diabéticos, una disminución de la agregabilidad plaquetaria y un aumento de la actividad fibrinolítica, y a nivel respiratorio una disminución del trabajo respiratorio, un aumento de la eficiencia respiratoria, mejor cinética diafragmática, y a nivel psicológico va a disminuir la ansiedad y la depresión y aumenta la autoconfianza y las ganas de vivir. Entonces, cuando nosotros hacemos la prescripción del ejercicio tenemos que tener en cuenta todo esto y miren todos los beneficios que puede originar. Entre otros efectos tenemos, por ejemplo, cada uno de esos, ¿no? Que aumenta la función tiroidea, la hormona de crecimiento, la tolerancia al estrés, el número de matíes, el volumen sanguíneo, y disminuye a su vez la incidencia de arritmias, de hipersecreción de hormonas
como la neurohormonal y la hipersecreción de las catecolaminas, un aumento de la fortaleza de la ruptura de los huesos y ligamentos y tendones, un rechazo a los alimentos grasos y mejora la calidad del sueño. Entonces, en la prescripción del ejercicio, desde el punto de vista de la actividad física, tenemos que tener en cuenta que la actividad física no es igual que el ejercicio prescrito. El ejercicio prescrito tiene una dosificación, una frecuencia y por lo tanto va a dar un resultado como que estuviéramos tomando un medicamento. Sin embargo, la actividad física viene a ser una actividad que no está regulada por un tiempo ni por una intensidad determinada, ¿no? Es como que yo voy a hacer en un día varias actividades como ir a un mall, etcétera, pero no cuantificada. Sin embargo, la prescripción del ejercicio debe ser así, ¿no? Con los parámetros antes mencionados. Entonces acá vemos, por ejemplo, este cuadrito, cuál es el beneficio del ejercicio, partiendo de un estado de actividad base y donde vemos pues que A vendría a ser el sedentarismo, B moderadamente activo y C activo. Aquí tenemos una relación de qué tan vigoroso es el ejercicio cuando hacemos todas estas actividades, ¿no? Como por ejemplo lavando y encerando y todas las demás, ¿no? Bailando rápido, empujando un cochecito o quizás nadando 20 minutos. Y acá podríamos utilizar esta para ver cuánto de ejercicio estamos haciendo realmente cuando hacemos estas actividades. Lo ideal es ir creciendo en la cantidad del ejercicio, no de frente, indicarle 50 minutos por día o esto. Lo que se requiere básicamente son 150 minutos a la semana de ejercicio, empezando con 30 minutos. Entonces, lo que les había dicho, que la actividad física es cualquier movimiento, mientras el ejercicio ya es aquella actividad física planificada, estructurada y repetitiva y dirigida hacia un fin. Y la aptitud física viene a ser el conjunto de atributos que las personas poseen a alcanzar relacionado con la habilidad para llevar a cabo las actividades físicas. Muy bien. Entonces, el ejercicio es la suma de actividad física programada, realizada en forma repetitiva para desarrollar o mantenerse en forma, y la aptitud física es la capacidad para realizarla. Muy bien, estos son conceptos introductorios. Para las siguientes vamos a ir desarrollando órgano por órgano qué es lo que va a suceder con el ejercicio prescrito. Eso sería todo.